En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, ocurrió un hecho significativo. El Señor, para cumplir con la palabra que había anunciado por medio del profeta Jeremías, movió el corazón de Ciro, rey de Persia. Impulsado por esta inspiración divina, Ciro proclamó un edicto que fue difundido públicamente por todo su vasto imperio. Este edicto no solo se anunció de viva voz en todas las ciudades y provincias del reino, sino que también fue registrado por escrito, asegurando así que todos los habitantes del imperio conocieran su contenido. En su declaración, Ciro manifestó claramente su propósito y la voluntad que lo había guiado a emitir este decreto. Así declara Ciro: el gran rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha concedido el dominio sobre todos los reinos de la tierra. Él ha puesto en mis manos la autoridad sobre estas vastas tierras y naciones, otorgándome poder y prosperidad. No obstante, no solo me ha dado reinos y riquezas, sino que también me ha encomendado una misión sagrada: construirle un templo en Jerusalén, la ciudad que se encuentra en la región de Judá. Esta tarea no es un simple encargo, sino un mandato divino para restaurar la casa del Señor y establecer allí un lugar de culto dedicado a su nombre. ¿Quién de entre todos ustedes pertenece al pueblo de Dios? Que aquel que se sienta llamado, lleno de fe y devoción, se levante y vaya a Jerusalén, la ciudad sagrada que se encuentra en la región de Judá. Que Dios Todopoderoso sea su guía y le conceda su favor en este noble propósito. Es allí, en Jerusalén, donde deben edificar la casa del Señor, el Dios de Israel, quien es el verdadero y único Dios. El templo, que se erigirá en ese lugar santo, será un santuario dedicado a su nombre, restaurando el culto y la adoración a Él en el lugar que ha designado para su gloria. A cualquiera de los miembros del pueblo de Dios que haya quedado en cualquier lugar donde haya vivido como extranjero, que los habitantes de esa región lo asistan generosamente. Que lo apoyen con ofrendas de plata, oro, bienes materiales, y también con animales para el viaje. Que se les proporcionen todas las cosas necesarias para facilitar su regreso a la tierra de sus antepasados. Además de estas ayudas, que también reciban dones voluntarios y contribuciones especiales destinados a la casa de Dios, el templo sagrado que se va a reconstruir en Jerusalén. Que todo esto sea hecho con un espíritu de generosidad, para honrar al Señor y apoyar la obra de restauración en la ciudad santa. En ese momento, se levantaron con determinación los jefes de las familias de las tribus de Judá y de Benjamín, acompañados por los sacerdotes y los levitas. Fueron todos aquellos cuyo espíritu había sido despertado y animado por Dios para emprender una misión sagrada, viajar a Jerusalén y reconstruir la casa del Señor. Estos líderes y servidores del templo sintieron un llamado profundo y divino que los impulsaba a abandonar sus tierras y emprender el arduo camino de regreso a la ciudad santa. Su objetivo era edificar nuevamente el templo en Jerusalén, un lugar consagrado al Señor, donde se restauraría el culto y la adoración, devolviendo así la gloria a la casa de Dios. Todos los que se encontraban en los alrededores se unieron para apoyar y fortalecer las manos de aquellos que habían decidido partir. Con generosidad y gratitud, les proporcionaron numerosos obsequios y provisiones para el viaje. Entre los dones ofrecidos se encontraban vasijas y utensilios de plata y oro, bienes materiales de gran valor, animales de carga y ganado para facilitar su trayecto, así como objetos preciosos de diversas clases. Además de estas contribuciones materiales, muchos entregaron voluntariamente ofrendas adicionales, dando más allá de lo solicitado, como una expresión sincera de apoyo para la misión sagrada de reconstruir la casa del Señor en Jerusalén. El rey Ciro ordenó que se sacaran los objetos sagrados que pertenecían a la casa del Señor, los cuales habían sido tomados por Nabucodonosor cuando conquistó Jerusalén. Estos utensilios, que originalmente habían sido consagrados para el servicio en el templo de Jehová,
fueron trasladados en su momento a Babilonia y depositados en los templos de los dioses paganos. Ahora, bajo el mandato de Ciro, estos valiosos vasos y utensilios, hechos de metales preciosos, fueron retirados de los lugares donde habían sido almacenados para ser devueltos a su lugar legítimo. La intención del rey era restituir estos objetos a su propósito original en el templo que se reconstruiría en Jerusalén, restaurando así el culto y la adoración a Jehová en el santuario sagrado. El rey Ciro de Persia ordenó la entrega de los objetos sagrados a través de Mitrídates, el tesorero del reino, quien tenía la responsabilidad de supervisar cuidadosamente la restitución de cada uno de los artículos. Bajo la dirección de Mitrídates, se hizo un inventario detallado y se llevó un registro preciso de los vasos y utensilios que estaban siendo devueltos. Estos objetos de gran valor, consagrados originalmente para el culto en el Templo de Jerusalén, fueron entregados a Sesbasar, el príncipe de Judá, a quien se le confió la tarea de llevarlos de regreso a su tierra. La ceremonia de entrega no solo marcó el retorno de estos artículos, sino que también simbolizaba la restauración de la fe y el renacimiento del culto en el templo sagrado que sería reconstruido en Jerusalén bajo la guía del príncipe. El inventario de los objetos sagrados devueltos es el siguiente: un total de 30 tazones de oro, cada uno de gran valor y finamente elaborado, 1000 tazones de plata, utilizados en el culto y ritos religiosos, y 29 cuchillos, instrumentos que probablemente servían en los sacrificios y otras ceremonias del templo. Además, se incluyeron 30 tazas de oro, todas ellas diseñadas con gran destreza y riqueza, junto con 410 tazas adicionales de plata, empleadas para distintos servicios sagrados. También se contabilizaron 1000 vasos de otras clases, cada uno con un propósito específico en los rituales del templo. En total, la suma de los objetos de oro y plata ascendía a 5400. Todos estos utensilios sagrados fueron confiados a Sesbasar, el príncipe de Judá, quien los llevó consigo en el viaje de regreso a Jerusalén. Estos valiosos artículos acompañaron a los que retornaron del cautiverio en Babilonia, marcando el inicio de la restauración del templo y del culto en la ciudad santa. Estos son los descendientes de la provincia que regresaron del exilio, aquellos que habían sido llevados cautivos durante la deportación ordenada por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tras años de vivir en una tierra extranjera, lejos de su patria, estos hombres y mujeres respondieron al llamado para volver a sus raíces. Se levantaron de entre las generaciones que habían nacido en el destierro y emprendieron el largo y difícil camino de regreso a la tierra de sus antepasados. El grupo incluía a familias completas y a individuos de diferentes linajes, cada uno con el propósito firme de retornar a Jerusalén y a las diversas ciudades de Judá. Cada uno se dispuso a establecerse nuevamente en su ciudad natal, recuperando las antiguas tierras y hogares que les pertenecían. El retorno representaba no solo un regreso físico, sino también la restauración de sus tradiciones, su fe y su vida comunitaria. Estos valientes pioneros llevaban consigo la esperanza de reconstruir lo que había sido destruido y de renovar la adoración a Dios en su tierra prometida. Estos fueron los líderes y notables que encabezaron el retorno a la tierra prometida, guiando al pueblo en su regreso desde el exilio en Babilonia. Entre ellos se encontraban Zorobabel, quien asumió un papel principal en la organización del retorno y en la futura reconstrucción del templo en Jerusalén, Jesuá, el sumo sacerdote, encargado de restaurar las prácticas religiosas y los sacrificios, y Nehemías, quien más adelante desempeñaría un papel crucial en la reconstrucción de los muros de la ciudad. Junto a ellos estaban otros destacados líderes: Seraías, Reelaías, Mardoqueo, conocido por su influencia en la comunidad judía, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Cada uno de estos hombres representaba una voz de autoridad y liderazgo, y eran reconocidos por su dedicación y servicio al pueblo.
La misión de este grupo era no solo llevar al pueblo de regreso a su tierra ancestral, sino también asegurar que el proceso de restauración y reconstrucción se llevara a cabo con éxito. Representaban a las diversas familias y linajes del pueblo de Israel, y su presencia simbolizaba la esperanza renovada de establecer nuevamente la vida en Jerusalén y en las otras ciudades de Judá. La cuenta inicial de los varones del pueblo de Israel que emprendieron este viaje sagrado fue registrada cuidadosamente, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de su nación. Los descendientes de la familia de Paros eran en total 2.172 personas. Esta numerosa familia, una de las más grandes entre los que regresaron del exilio, representaba una parte significativa del pueblo de Israel que volvía a su tierra ancestral. Cada uno de estos individuos, desde los ancianos hasta los más jóvenes, se unió con sus parientes para emprender el viaje de regreso a Jerusalén y Judá. El retorno de los hijos de Paros simbolizaba no solo el regreso físico a la tierra prometida, sino también el restablecimiento de la herencia y las tradiciones familiares que se habían visto interrumpidas por el exilio en Babilonia. Su presencia en el conteo reflejaba el compromiso de reconstruir la vida comunitaria y restaurar la adoración en el templo. Esta familia, con su numerosa participación, jugó un papel importante en la renovación del pueblo de Israel y en el esfuerzo por recuperar la identidad nacional y espiritual en su tierra natal. Los descendientes de la familia de Sefatías sumaban un total de 372 personas. Aunque menos numerosos que algunas de las otras familias, su participación en el regreso a la tierra de Israel era igualmente significativa. Cada miembro de la familia, desde los mayores con recuerdos de las antiguas tradiciones hasta los más jóvenes que habían nacido durante el exilio en Babilonia, se unió con determinación para emprender el viaje de retorno. La familia de Sefatías representaba una parte importante del pueblo de Israel que buscaba restaurar su identidad cultural y espiritual en la tierra prometida. Estos 372 individuos se disponían a dejar atrás la vida en el exilio y a reconstruir sus hogares en las ciudades de Judá. Su regreso simbolizaba el esfuerzo colectivo por recuperar la herencia perdida y reanudar la práctica de sus costumbres y creencias en la tierra de sus antepasados. A pesar de su menor número, su participación subrayaba la importancia de cada familia y cada persona en la reconstrucción del pueblo de Israel. Los descendientes de la familia de Ara eran un total de 775 personas. Este grupo familiar, compuesto por varias generaciones, se preparó para el largo viaje de regreso a la tierra de Israel con un fuerte sentido de esperanza y propósito. Entre ellos había ancianos que recordaban las historias de la vida en la tierra prometida antes del exilio, adultos que habían nacido y crecido en Babilonia, y jóvenes que estaban ansiosos por experimentar la libertad en su propia tierra por primera vez. La familia de Ara representaba una parte vital del pueblo de Israel que estaba decidida a participar en la reconstrucción de la nación y en la restauración de la vida comunitaria en Judá. A pesar de las dificultades que enfrentaban, se unieron con determinación para dejar atrás el exilio y establecerse nuevamente en las ciudades de sus antepasados. La participación de los 775 miembros de la familia de Ara no solo reforzaba el esfuerzo colectivo para restaurar la identidad cultural y religiosa del pueblo de Israel, sino que también destacaba la importancia de cada familia en la reconstrucción del templo y la revitalización de la vida en Jerusalén y sus alrededores. Los descendientes de Pahat Moab, que incluían a los hijos de Josué y de Joab, sumaban un total de 2.812 personas. Esta familia extensa y destacada representaba uno de los grupos más numerosos entre los que retornaban del exilio en Babilonia. Cada uno de estos individuos llevaba consigo la esperanza de recuperar su herencia y restablecer sus raíces en la tierra de Israel. La familia de Pahat Moab se distinguía por su linaje, vinculado a los hijos de Josué, un líder respetado, y Joab, lo que reforzaba su importancia dentro de la comunidad de los retornados.
Esta conexión les infundía un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso con la restauración de la vida en Judá y Jerusalén. Su numerosa participación indicaba no solo su deseo de regresar a su tierra natal, sino también su voluntad de contribuir activamente a la reconstrucción del templo y a la revitalización de las prácticas religiosas y culturales que se habían perdido durante el exilio. A lo largo del viaje, los miembros de esta familia mostraron una profunda unidad y determinación, desde los ancianos que recordaban las antiguas tradiciones, hasta los jóvenes que anhelaban experimentar la vida en la tierra prometida por primera vez. Al unirse al esfuerzo colectivo de todo el pueblo, los 2.812 miembros de la familia de Pahat Moab desempeñaron un papel fundamental en el renacimiento de la nación israelita y en la reanudación de la vida comunitaria en la tierra de sus antepasados. Los descendientes de la familia de Elam sumaban un total de 1.254 personas. Este grupo considerable de hombres, mujeres y niños se encontraba entre los que respondieron al llamado para regresar del exilio en Babilonia y establecerse nuevamente en la tierra de Israel. La familia de Elam, aunque no era la más numerosa, desempeñó un papel importante en el esfuerzo colectivo para restaurar la nación y revitalizar la vida comunitaria en Judá y Jerusalén. Cada uno de estos 1.254 individuos representaba una historia de fe y perseverancia. Entre ellos había ancianos que compartían recuerdos de las antiguas tradiciones y relatos sobre la vida en la tierra prometida antes del exilio, adultos que habían nacido en Babilonia y se encontraban ante la oportunidad de regresar a la tierra de sus antepasados, y jóvenes que anhelaban experimentar por primera vez la libertad y las promesas de su herencia. El viaje de los hijos de Elam no solo simbolizaba un regreso físico a la tierra natal, sino también un compromiso renovado con sus raíces espirituales y culturales. La familia estaba decidida a contribuir al proceso de reconstrucción del templo y al restablecimiento de las prácticas religiosas que se habían perdido. Su participación subrayaba la importancia de cada familia en el renacimiento del pueblo de Israel y en la restauración de la identidad nacional en la tierra prometida. Los descendientes de la familia de Zakai eran un grupo de 760 personas. Aunque no eran de las familias más numerosas, su decisión de unirse al retorno a la tierra de Israel desde el exilio en Babilonia mostraba un compromiso firme con la restauración de su herencia y la renovación de la vida en su patria ancestral. Este grupo incluía personas de todas las edades, desde ancianos con recuerdos transmitidos de generación en generación sobre la antigua Jerusalén, hasta adultos que habían nacido en tierras extranjeras, y jóvenes llenos de esperanza por conocer la tierra prometida por primera vez. Para los hijos de Zakai, el viaje representaba no solo un regreso físico, sino un reencuentro con su identidad cultural y espiritual. Los más mayores compartían historias y enseñanzas sobre las costumbres y festividades que solían celebrarse en su tierra, buscando preservar las tradiciones y transmitirlas a los más jóvenes. Los adultos, por su parte, asumían la responsabilidad de preparar los suministros y organizar la marcha, mientras que los más jóvenes se llenaban de emoción por la nueva vida que les esperaba en Judá y Jerusalén. El camino no era fácil, pero estos 760 integrantes de la familia de Zakai avanzaban con determinación, enfrentando los desafíos con un espíritu de unidad y fe. Su propósito no se limitaba solo a recuperar sus tierras y casas, sino también a participar en la reconstrucción del templo y en el restablecimiento de la vida religiosa. La participación de la familia de Zakai era un testimonio del compromiso colectivo del pueblo de Israel para restaurar la gloria de su nación y revitalizar su identidad en la tierra que les había sido prometida desde tiempos antiguos. Los descendientes de la familia de Bani eran un grupo de 642 personas. Aunque no se encontraban entre las familias más numerosas, su decisión de unirse al regreso desde el exilio en Babilonia demostraba un firme compromiso con la restauración de su herencia y la revitalización de la vida en la tierra de Israel. Este grupo incluía personas de todas las edades,
ancianos que atesoraban los recuerdos transmitidos a lo largo de las generaciones sobre la vida en la tierra prometida, adultos que habían nacido y crecido en el exilio, y jóvenes ansiosos por experimentar por primera vez la libertad en la tierra de sus antepasados. Para los hijos de Baní, el viaje no solo era un regreso físico, sino un proceso de reencuentro con sus raíces culturales y espirituales. Durante el trayecto, los mayores compartían relatos y enseñanzas sobre las antiguas tradiciones, festividades y prácticas religiosas que habían mantenido vivas a pesar del exilio. Los adultos, encargados de organizar los suministros y planificar la marcha, se esmeraban en preparar todo lo necesario para el arduo camino de regreso. Mientras tanto, los jóvenes se llenaban de esperanza y entusiasmo al pensar en la nueva vida que les esperaba en Judá y Jerusalén. A pesar de los desafíos, los 642 miembros de la familia de Baní avanzaban con determinación y fe, conscientes de que su participación era fundamental para la restauración de su identidad nacional y espiritual. No solo buscaban recuperar sus hogares y tierras en la tierra prometida, sino también contribuir al esfuerzo colectivo de reconstrucción del templo y restablecimiento de la vida comunitaria. La familia de Baní, con su perseverancia y espíritu de unidad, se convirtió en un ejemplo del compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su nación y la revitalización de su herencia ancestral. Los descendientes de la familia de Bebai eran un grupo de 623 personas. Aunque no era uno de los grupos más numerosos entre los que retornaban del exilio, su participación en el regreso a la tierra de Israel era de gran importancia. Esta familia, compuesta por varias generaciones, mostró un fuerte compromiso con la restauración de su herencia y la reconstrucción de la vida en la tierra prometida. Entre los hijos de Bebai se encontraban ancianos que guardaban recuerdos de las antiguas costumbres y enseñanzas transmitidas de generación en generación, adultos que habían crecido en Babilonia y estaban dispuestos a dejar atrás la vida en el exilio, y jóvenes llenos de esperanza por descubrir la libertad en la tierra de sus antepasados. Para todos ellos, este regreso no era solo un viaje físico, sino también un reencuentro con su identidad cultural y espiritual, un esfuerzo por restaurar las tradiciones que habían mantenido vivas durante su tiempo en tierras extranjeras. A lo largo del trayecto, los 623 personas de la familia de Bebai avanzaban con un espíritu de unidad y determinación, superando los desafíos del camino con fe y perseverancia. Su objetivo era regresar a Judá y Jerusalén para no solo recuperar sus hogares y tierras, sino también para contribuir al esfuerzo colectivo de reconstrucción del templo y restablecimiento de la vida comunitaria. La participación de la familia de Bebai simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su nación y la revitalización de su identidad espiritual en la tierra que Dios les había prometido desde tiempos antiguos. Los descendientes de la familia de Azgad sumaban un total de 1.222 personas. Este grupo numeroso se encontraba entre los que decidieron regresar del exilio en Babilonia para establecerse nuevamente en la tierra de Israel. Aunque habían vivido durante años en una tierra extranjera, estos hombres, mujeres y niños mantuvieron viva la esperanza de volver algún día a su patria ancestral. La familia de Azgad incluía varias generaciones, desde ancianos que recordaban historias sobre la vida en la tierra prometida y transmitían antiguas enseñanzas, hasta adultos que habían nacido en el exilio y estaban dispuestos a dejar atrás la seguridad de Babilonia para reconstruir su futuro en Israel. También había jóvenes llenos de entusiasmo por la aventura y el descubrimiento de un hogar que solo conocían a través de los relatos de sus mayores. Para todos ellos, este viaje representaba no solo un regreso físico, sino también un reencuentro espiritual con su identidad cultural y religiosa. A lo largo del camino, los 1.222 miembros de la familia de Azgad mostraban una gran determinación y un profundo sentido de unidad. Se ayudaban mutuamente para superar las dificultades del trayecto, ya fuera en la organización de los suministros o en el cuidado de los más vulnerables.
Su objetivo no era solo recuperar sus tierras en Judá y Jerusalén, sino también contribuir al esfuerzo de reconstrucción del templo y al restablecimiento de la vida religiosa y comunitaria en la ciudad santa. La participación de la familia de Azgad no solo reflejaba su compromiso personal con la renovación de la nación, sino también su papel en el esfuerzo colectivo del pueblo de Israel para revitalizar su identidad nacional y espiritual en la tierra que Dios les había prometido. Este regreso marcaba un nuevo comienzo, lleno de desafíos y esperanzas, en el que cada miembro de la familia desempeñaba un papel fundamental en la restauración de la vida en su tierra natal. Los descendientes de la familia de Adonicam eran un grupo de 666 personas. Aunque no formaban parte de las familias más numerosas que regresaban del exilio, su participación era igualmente significativa. Cada uno de estos hombres, mujeres y niños representaba una historia de esperanza y perseverancia, pues a pesar de haber pasado años viviendo en tierras extranjeras, mantenían vivo el deseo de retornar a la tierra prometida y restaurar su herencia. La familia de Adonicam abarcaba varias generaciones, desde ancianos que atesoraban recuerdos de las antiguas costumbres y relatos transmitidos de padres a hijos, hasta adultos que habían nacido y crecido en Babilonia. También había jóvenes ansiosos por experimentar la vida en la tierra de sus antepasados, a la que solo conocían a través de las historias familiares. Para todos ellos, este viaje representaba mucho más que un regreso físico, era un reencuentro espiritual y cultural con sus raíces. Durante el trayecto, los 666 personas de la familia de Adonicam demostraban un fuerte sentido de unidad y apoyo mutuo. Los mayores compartían enseñanzas sobre las tradiciones que habían sobrevivido al exilio, mientras que los adultos se encargaban de organizar los suministros y guiar al grupo en el camino. Los jóvenes, llenos de energía y esperanza, contribuían a superar las dificultades del viaje con su entusiasmo y optimismo. El objetivo de la familia de Adonicam no era solo recuperar sus hogares y tierras en Judá y Jerusalén, sino también contribuir a la reconstrucción del templo y al restablecimiento de la vida comunitaria y religiosa en la ciudad santa. Su participación simbolizaba el compromiso colectivo del pueblo de Israel con la renovación de su identidad espiritual y cultural en la tierra prometida. Cada miembro de la familia desempeñaba un papel importante en este esfuerzo histórico por restaurar la nación y revitalizar la fe. Los descendientes de la familia de Bigvai sumaban un total de 2056 personas, lo que los convertía en uno de los grupos más grandes entre los que regresaban del exilio en Babilonia. Esta numerosa familia mostraba un fuerte compromiso con el retorno a la tierra de Israel y desempeñaba un papel importante en el esfuerzo por restaurar la vida y la herencia de su pueblo. La familia de Bigvai abarcaba varias generaciones, desde ancianos que atesoraban recuerdos y relatos sobre la vida en la tierra prometida, hasta adultos que habían nacido en el exilio y estaban decididos a dejar atrás la vida en Babilonia para reconstruir su futuro en la tierra de sus antepasados. También había jóvenes que experimentaban una mezcla de emoción y curiosidad al imaginar la vida en un lugar que hasta entonces solo conocían a través de historias familiares. Para todos ellos, este viaje significaba mucho más que un traslado físico, representaba una oportunidad para reconectar con su identidad cultural y espiritual, restaurar sus costumbres y reafirmar su fe. A lo largo del trayecto, los 2056 miembros de la familia de Bigvai demostraban una impresionante unidad y determinación. Los mayores compartían sus conocimientos y enseñanzas, transmitiendo las antiguas tradiciones a los más jóvenes, mientras los adultos se encargaban de la organización del viaje, asegurándose de que todos tuvieran lo necesario para afrontar las dificultades del camino. Los más jóvenes, llenos de energía y entusiasmo, contribuían con su alegría, dando ánimo al grupo durante las largas jornadas. El objetivo de la familia de Bigvai no se limitaba a regresar a Judá y Jerusalén para recuperar sus hogares y tierras.
También querían ser parte del esfuerzo colectivo de reconstrucción del templo, restablecer la vida comunitaria y revitalizar la adoración a Dios en la ciudad santa. Su participación simbolizaba el compromiso colectivo del pueblo de Israel de restaurar su nación y su identidad en la tierra que les había sido prometida. La familia de Bigvai, con su gran número y su espíritu de perseverancia, jugaba un papel clave en este renacimiento histórico del pueblo de Israel. Los descendientes de la familia de Adin sumaban un total de 454 personas. Aunque no formaban parte de los grupos más numerosos que regresaban del exilio, su participación era valiosa e igualmente significativa. La familia de Adin se encontraba entre los que, movidos por un profundo sentido de fe y esperanza, decidieron dejar atrás la vida en Babilonia y emprender el largo y difícil viaje de regreso a la tierra de Israel, con la firme intención de restaurar su herencia y contribuir a la reconstrucción de la nación. Esta familia abarcaba varias generaciones, desde ancianos que guardaban historias y recuerdos sobre las antiguas tradiciones de su pueblo, hasta adultos que habían nacido y crecido en el exilio, viviendo toda su vida en una tierra extranjera. También había jóvenes, ansiosos por conocer la tierra de sus antepasados, a la que solo conocían a través de los relatos transmitidos de generación en generación. Para todos ellos, este retorno representaba un reencuentro espiritual y cultural con sus raíces, un viaje para recuperar su identidad y restablecer las prácticas religiosas y culturales que habían mantenido vivas a pesar de la distancia. A lo largo del trayecto, los 454 miembros de la familia de Adin demostraban un fuerte sentido de unidad y solidaridad. Los mayores compartían enseñanzas sobre las costumbres ancestrales y guiaban a los más jóvenes, mientras que los adultos se encargaban de la logística del viaje, organizando los suministros y asegurándose de que todos los miembros del grupo estuvieran preparados para enfrentar los desafíos del camino. Los jóvenes, con su energía y entusiasmo, contribuían a superar las dificultades del viaje, motivando al grupo a seguir adelante. Se trataba de uno de los grupos más pequeños que regresaban del exilio en Babilonia, su participación tenía un gran significado. La familia de Ater mostraba un profundo compromiso con el retorno a la tierra de Israel, motivada por la fe y la esperanza de restaurar su herencia y contribuir a la reconstrucción de la nación. Entre estos 98 individuos se encontraban personas de diferentes generaciones, ancianos que guardaban en su memoria historias transmitidas a lo largo de los años, relatos sobre la antigua Jerusalén y la vida en la tierra prometida, adultos que habían crecido en el exilio, dispuestos a dejar atrás la seguridad de Babilonia para regresar a la tierra de sus antepasados, y jóvenes que sentían una mezcla de curiosidad y emoción por la posibilidad de conocer la patria que solo conocían a través de los relatos familiares. Durante el trayecto, los miembros de la familia de Ater demostraban un fuerte sentido de unidad y apoyo mutuo. Los ancianos compartían enseñanzas y sabiduría sobre las costumbres ancestrales, mientras que los adultos organizaban los suministros y cuidaban de los más vulnerables del grupo. Los jóvenes, con su energía y entusiasmo, aportaban dinamismo y optimismo al grupo, motivando a todos a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.
El objetivo de la familia de Ater no era solo regresar a Judá y Jerusalén para recuperar sus hogares, sino también jugar un papel en el esfuerzo colectivo por reconstruir el templo y restablecer la vida religiosa y comunitaria en la ciudad santa. Su participación simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su identidad espiritual y cultural en la tierra que Dios les había prometido. Aunque su número era pequeño, la dedicación y perseverancia de la familia de Ater, descendientes de Ezequías, representaban una contribución valiosa al renacimiento histórico de la nación israelita y al restablecimiento de sus tradiciones ancestrales. Los descendientes de la familia de Besai eran un grupo de 323 personas. Aunque no formaban parte de los grupos más numerosos que regresaban del exilio, su participación en el retorno a la tierra de Israel tenía un significado profundo y trascendental. La familia de Besai se unió con determinación al movimiento de regreso desde Babilonia, motivada por la esperanza de restaurar su herencia y contribuir a la reconstrucción de su patria ancestral. Entre los 323 miembros de la familia se encontraban personas de diferentes generaciones, ancianos que guardaban en su memoria las tradiciones y enseñanzas transmitidas de padres a hijos, adultos que habían nacido y crecido en el exilio, y jóvenes llenos de curiosidad y emoción por la posibilidad de conocer la tierra de sus antepasados. Para todos ellos, este viaje no solo representaba un regreso físico a la tierra prometida, sino también un reencuentro espiritual y cultural con sus raíces. A lo largo del trayecto, los miembros de la familia de Besai demostraban una fuerte unidad y un espíritu de apoyo mutuo. Los ancianos compartían historias sobre las antiguas costumbres y enseñanzas, transmitiendo la herencia cultural a los más jóvenes. Los adultos se encargaban de la logística del viaje, organizando los suministros y cuidando de los más vulnerables, asegurando que todos estuvieran preparados para afrontar las dificultades del camino. Los jóvenes, llenos de energía y entusiasmo, aportaban dinamismo y optimismo, motivando a todos a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. El objetivo de la familia de Besai no era solo regresar a Judá y Jerusalén para recuperar sus hogares y tierras. También querían participar en el esfuerzo colectivo de reconstrucción del templo, restablecer la vida comunitaria y revitalizar la adoración a Dios en la ciudad santa. Su participación simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su identidad espiritual y cultural en la tierra que les había sido prometida. A pesar de ser un grupo más pequeño en comparación con otros, la dedicación y perseverancia de la familia de Besai representaban una contribución valiosa al renacimiento de la nación israelita y a la restauración de sus tradiciones ancestrales. Los descendientes de la familia de Jora sumaban un total de 112 personas. Aunque se trataba de uno de los grupos más pequeños que regresaban del exilio en Babilonia, su participación tenía un significado profundo y simbólico. La familia de Jora, a pesar de su reducido número, demostraba un fuerte compromiso con el retorno a la tierra de Israel, impulsada por la esperanza de restaurar su herencia y contribuir al renacimiento de la nación. El grupo incluía personas de todas las edades, ancianos que guardaban en su memoria relatos y tradiciones transmitidas de generación en generación, adultos que habían crecido en el exilio y ahora se preparaban para dejar atrás la vida en Babilonia, y jóvenes llenos de curiosidad y entusiasmo por conocer la tierra que sus antepasados habían llamado hogar. Para todos ellos, este viaje no solo era un traslado físico, sino un reencuentro espiritual y cultural con sus raíces. Durante el trayecto, los miembros de la familia de Jora mostraban un fuerte sentido de unidad y apoyo mutuo. Los mayores compartían su sabiduría y enseñanzas sobre las antiguas costumbres, transmitiendo sus conocimientos a los más jóvenes. Los adultos, por su parte, se encargaban de la logística del viaje, organizando los suministros y cuidando de los más vulnerables. A pesar de ser un grupo pequeño, su determinación y solidaridad se hacían evidentes a medida que avanzaban juntos,
superando los desafíos del camino con un espíritu de perseverancia. El objetivo de la familia de Jora no se limitaba solo a regresar a Judá y Jerusalén para recuperar sus tierras y hogares, sino también a participar en el esfuerzo colectivo de reconstrucción del templo y en la revitalización de la vida religiosa y comunitaria en la Ciudad Santa. Su participación simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su identidad cultural y espiritual en la tierra que Dios les había prometido. Aunque su número era reducido, la dedicación y firmeza de la familia de Jora contribuían de manera valiosa al renacimiento histórico de la nación israelita. Los descendientes de la familia de Hasum sumaban un total de 223 personas. Aunque no se encontraban entre los grupos más grandes que regresaban del exilio en Babilonia, su participación en el retorno a la tierra de Israel era profundamente significativa. La familia de Hasum mostró un firme compromiso con la restauración de su herencia ancestral, abrazando el viaje de regreso con esperanza y determinación, dispuestos a contribuir al renacimiento de la nación. Este grupo abarcaba varias generaciones, desde ancianos que conservaban recuerdos de las antiguas tradiciones y las transmitían a los más jóvenes, hasta adultos que habían crecido en Babilonia y ahora se preparaban para regresar a la tierra de sus antepasados. También había jóvenes llenos de entusiasmo y curiosidad, deseosos de conocer por primera vez la tierra prometida que sus padres y abuelos les habían descrito. Para todos ellos, este viaje no era solo un traslado físico, sino un reencuentro con su identidad cultural y espiritual. A lo largo del trayecto, los miembros de la familia de Hasum demostraban un notable sentido de unidad y solidaridad. Los mayores compartían enseñanzas y relatos sobre las antiguas costumbres, transmitiendo la herencia cultural a los más jóvenes. Los adultos se encargaban de la organización del viaje, asegurándose de que los suministros fueran suficientes y de que todos los miembros del grupo estuvieran preparados para enfrentar las dificultades del camino. Los jóvenes, llenos de energía, contribuían con su dinamismo y optimismo, motivando a la familia a seguir adelante incluso en los momentos más complicados. El objetivo de la familia de Hasum no se limitaba a recuperar sus hogares y tierras en Judá y Jerusalén, sino que también querían participar activamente en la reconstrucción del templo y en el restablecimiento de la vida comunitaria y religiosa en la Ciudad Santa. Su participación simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su identidad espiritual y cultural en la tierra prometida. Aunque no eran un grupo numeroso, la dedicación y perseverancia de la familia de Hasum añadían un valioso aporte al renacimiento histórico de la nación israelita y al esfuerzo colectivo de restauración de sus tradiciones ancestrales. Los descendientes de la familia de Gibar sumaban un total de 95 personas. Aunque eran uno de los grupos más pequeños entre los que regresaban del exilio en Babilonia, su participación en el retorno a la tierra de Israel era igualmente significativa. La familia de Gibar, a pesar de su reducido número, mostró un fuerte compromiso con el regreso a la patria ancestral y el deseo de contribuir al renacimiento de la nación y la restauración de su herencia cultural y espiritual. Este grupo incluía a varias generaciones, ancianos que conservaban las historias y tradiciones transmitidas a lo largo de los años, adultos que habían vivido toda su vida en el exilio y estaban dispuestos a dejar atrás la estabilidad de Babilonia para empezar de nuevo en la tierra de sus antepasados. Y jóvenes llenos de curiosidad y esperanza por conocer el lugar del que tanto habían escuchado. Para todos ellos, este viaje no era simplemente un traslado físico, sino un acto de fe y un reencuentro con su identidad y raíces culturales. Durante el trayecto, los miembros de la familia de Gibar demostraban un espíritu de unidad y apoyo mutuo. Los ancianos compartían sus conocimientos sobre las antiguas costumbres y tradiciones, transmitiendo la herencia cultural a los más jóvenes. Los adultos se encargaban de la organización del viaje, gestionando los pocos suministros disponibles y asegurándose de que los más vulnerables fueran cuidados. Los jóvenes,
con su energía y entusiasmo, animaban al grupo a seguir adelante, motivando a todos con su optimismo incluso en los momentos más difíciles. El objetivo de la familia de Gibar no se limitaba a recuperar sus hogares y tierras en Judá y Jerusalén, sino que también querían participar activamente en la reconstrucción del templo y en el restablecimiento de la vida comunitaria y religiosa en la Ciudad Santa. Su participación simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su identidad cultural y espiritual en la tierra prometida, donde cada persona, sin importar su número, jugaba un papel importante en la restauración de la nación. La dedicación y perseverancia de la familia de Gibar añadían un valioso aporte al esfuerzo colectivo por revitalizar la vida y las tradiciones en la tierra de sus antepasados. Los descendientes de la familia de Belén sumaban un total de 123 personas. Aunque este grupo no era de los más grandes entre los que regresaban del exilio en Babilonia, su participación tenía un profundo significado. La familia de Belén representaba el compromiso con el retorno a su tierra ancestral y el deseo de contribuir a la restauración de la nación de Israel y de la herencia cultural y espiritual que había sido interrumpida por el exilio. Este grupo diverso incluía a personas de distintas generaciones, ancianos que conservaban recuerdos y relatos sobre la antigua Belén, transmitidos de generación en generación, adultos que habían crecido en el exilio y estaban decididos a dejar atrás la vida en Babilonia para empezar de nuevo en la tierra de sus antepasados, y jóvenes llenos de entusiasmo y esperanza por conocer el lugar que sus familias llamaban hogar. Para todos ellos, este viaje significaba mucho más que un traslado físico, era un reencuentro con sus raíces culturales y espirituales y una oportunidad para reconstruir lo que había sido perdido. Durante el trayecto, los miembros de la familia de Belén mostraban un notable sentido de unidad y apoyo mutuo. Los ancianos se encargaban de compartir historias y enseñanzas sobre las tradiciones y costumbres ancestrales, asegurándose de que éstas fueran conocidas por los más jóvenes. Los adultos, por su parte, se ocupaban de la logística del viaje, organizando los suministros, cuidando de los más vulnerables y liderando al grupo. Los jóvenes, llenos de energía, aportaban dinamismo y optimismo, alentando a la familia a continuar avanzando incluso frente a los desafíos del camino. El objetivo de la familia de Belén no se limitaba a recuperar sus tierras y hogares en Judá, sino también a participar activamente en la reconstrucción del templo y en la revitalización de la vida comunitaria y religiosa en la Ciudad Santa. Su presencia simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su identidad cultural y espiritual en la tierra que Dios les había prometido. Aunque pequeño en número, el esfuerzo y la dedicación de la familia de Belén contribuían de manera significativa al renacimiento de la nación israelita y a la restauración de sus tradiciones ancestrales. Los varones de Netofa eran un grupo de 56 personas. Aunque su número era reducido, su participación en el regreso del exilio en Babilonia tenía un gran valor simbólico y espiritual. Estos hombres demostraron un firme compromiso con la restauración de su herencia y la renovación de la vida en la tierra de Israel. A pesar de ser uno de los grupos más pequeños, su voluntad de retornar a su hogar ancestral reflejaba una profunda devoción y una esperanza compartida en la reconstrucción de la nación. Los varones de Netofa pertenecían a diversas generaciones, desde aquellos que habían escuchado historias sobre su hogar ancestral contadas por sus padres y abuelos, hasta los más jóvenes, que solo conocían la vida en Babilonia. Para estos hombres, el viaje no solo representaba un traslado físico, sino un reencuentro con sus raíces culturales y espirituales. La posibilidad de regresar a Netofa, un lugar asociado con sus antepasados y su identidad, les llenaba de un renovado sentido de propósito. Durante el trayecto, los 56 varones de Netofa demostraron una notable unidad y solidaridad. Compartían la responsabilidad de cuidar los unos de los otros, asegurándose de que nadie se quedara atrás y que todos estuvieran preparados para enfrentar las dificultades del camino.
Sus esfuerzos no se limitaban a regresar a sus tierras, sino que también incluían la voluntad de participar en la reconstrucción del templo en Jerusalén y en la revitalización de la vida religiosa y comunitaria. A pesar de ser un grupo pequeño, su contribución simbolizaba el compromiso colectivo del pueblo de Israel con la renovación de su identidad en la tierra prometida. Los varones de Netofa representaban la perseverancia y el espíritu de aquellos que, a pesar de las adversidades, decidieron unirse al esfuerzo histórico por restaurar la vida y las tradiciones en la tierra de sus antepasados. Su participación era una parte esencial del renacimiento de la nación israelita y de la reanudación de las prácticas religiosas y culturales que habían perdurado a lo largo del tiempo. Los varones de Anatot eran un grupo de 128 personas que decidieron regresar del exilio en Babilonia para restablecer sus vidas en la tierra de Israel. Aunque no formaban uno de los grupos más grandes, su participación tenía un valor significativo y simbólico. La familia de Anatot mostraba un firme compromiso con la restauración de su herencia y la renovación de la vida en su patria ancestral, representando la esperanza de reconstruir la nación y restaurar la cultura y la fe que habían sido interrumpidas por el exilio. Este grupo estaba compuesto por varias generaciones, ancianos que conservaban relatos y recuerdos de las antiguas costumbres, adultos que habían pasado toda su vida en Babilonia pero estaban dispuestos a abandonar la comodidad del exilio para comenzar de nuevo en la tierra de sus antepasados, y jóvenes llenos de energía y curiosidad por conocer el lugar al que pertenecían sus raíces familiares. Para todos ellos, este viaje no solo significaba un traslado físico, sino un reencuentro espiritual y cultural con sus orígenes. Durante el trayecto, los 128 varones de Anatot demostraban una destacada unidad y un fuerte espíritu de apoyo mutuo. Los mayores compartían sus conocimientos y enseñanzas sobre las tradiciones de Anatot, transmitiendo la herencia cultural a los más jóvenes. Los adultos asumían la responsabilidad de organizar el viaje, gestionando los suministros y cuidando de los más vulnerables del grupo, mientras que los jóvenes aportaban dinamismo y optimismo, animando al grupo a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. El objetivo de los varones de Anatot no se limitaba únicamente a regresar a Judá y Jerusalén para recuperar sus hogares y tierras. También querían contribuir activamente a la reconstrucción del templo y al restablecimiento de la vida religiosa y comunitaria en la Ciudad Santa. Su participación simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su identidad cultural y espiritual en la tierra prometida. A pesar de ser un grupo pequeño, su dedicación y perseverancia eran fundamentales para el renacimiento de la nación israelita y para la restauración de las prácticas religiosas y culturales que habían perdurado a lo largo del tiempo. Los descendientes de la familia de Asmevet eran un grupo de 42 personas. Aunque eran uno de los grupos más pequeños que regresaban del exilio en Babilonia, su participación tenía un gran significado simbólico y espiritual. Estos individuos demostraron un fuerte compromiso con el retorno a la tierra de Israel, motivados por el deseo de restaurar su herencia y contribuir al renacimiento de la nación. A pesar de ser pocos en número, la determinación de la familia de Asmevet reflejaba una profunda devoción y esperanza en la reconstrucción de su pueblo. El grupo estaba compuesto por varias generaciones, ancianos que atesoraban las historias y tradiciones transmitidas a lo largo de los años, adultos que habían pasado toda su vida en el exilio y ahora estaban decididos a abandonar la seguridad de Babilonia para comenzar una nueva vida en la tierra de sus antepasados, y jóvenes llenos de curiosidad y entusiasmo por descubrir la tierra que habían escuchado en los relatos familiares. Para todos ellos, este viaje representaba mucho más que un traslado físico, era un reencuentro con sus raíces culturales y espirituales. A lo largo del trayecto, los 42 miembros de la familia de Asmevet demostraban una notable unidad y un espíritu de apoyo mutuo. Los mayores compartían sus conocimientos sobre las antiguas costumbres y enseñanzas, transmitiendo la herencia cultural a los más jóvenes.
Los adultos se encargaban de organizar el viaje, asegurando que los suministros fueran suficientes y que todos los miembros del grupo estuvieran preparados para enfrentar las dificultades del camino. Los jóvenes, con su energía y optimismo, animaban al grupo a seguir adelante, superando cualquier desafío con un espíritu de perseverancia. El objetivo de la familia de Asmevet no se limitaba solo a regresar a sus tierras en Judá y Jerusalén para recuperar sus hogares, sino también a participar en el esfuerzo colectivo de reconstrucción del templo y en la revitalización de la vida comunitaria y religiosa en la Ciudad Santa. Su participación simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su identidad cultural y espiritual en la tierra prometida. A pesar de su reducido número, el esfuerzo y la dedicación de la familia de Asmevet representaban una valiosa contribución al renacimiento de la nación israelita y al restablecimiento de sus tradiciones ancestrales. Los descendientes de Ramá y Gaba sumaban un total de 621 personas. Aunque no eran de los grupos más numerosos que regresaban del exilio en Babilonia, su participación tenía un significado importante en el esfuerzo colectivo por restaurar la nación de Israel y renovar la vida en la tierra de sus antepasados. La decisión de estas familias de Ramá y Gaba reflejaba un compromiso firme con el regreso a la patria ancestral, impulsado por la esperanza de contribuir a la reconstrucción de la nación y a la revitalización de su herencia cultural y espiritual. El grupo incluía a personas de diversas edades y generaciones, ancianos que atesoraban recuerdos y relatos sobre las antiguas ciudades de Ramá y Gaba, los cuales habían sido transmitidos de generación en generación, adultos que habían vivido toda su vida en el exilio pero estaban dispuestos a abandonar la estabilidad de Babilonia para regresar a la tierra prometida, y jóvenes llenos de energía y entusiasmo por experimentar la vida en el lugar al que pertenecían sus raíces. Para todos ellos, el viaje significaba mucho más que un traslado físico, era un reencuentro con sus orígenes y un acto de fe en la renovación de su identidad. Durante el trayecto, los 621 miembros de las familias de Ramá y Gaba mostraban un fuerte sentido de unidad y apoyo mutuo. Los ancianos compartían sus conocimientos sobre las antiguas costumbres y tradiciones, asegurándose de transmitir la herencia cultural a los más jóvenes. Los adultos lideraban la organización del viaje, gestionando los suministros y asegurando que todos los miembros del grupo estuvieran preparados para enfrentar los desafíos del camino. Los jóvenes, con su entusiasmo y optimismo, inyectaban dinamismo al grupo, animando a todos a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. El objetivo de las familias de Ramá y Gaba no se limitaba a regresar a Judá para recuperar sus tierras y hogares. También buscaban participar activamente en la reconstrucción del templo en Jerusalén y en la revitalización de la vida comunitaria y religiosa en la Ciudad Santa. Su participación simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su identidad cultural y espiritual en la tierra prometida. A pesar de los desafíos, el esfuerzo y la dedicación de las familias de Ramá y Gaba representaban una contribución valiosa al renacimiento de la nación israelita y a la restauración de sus antiguas tradiciones y costumbres. Los descendientes de Kiriat Jearim, Cefira y Beerot sumaban un total de 743 personas. Este grupo, aunque no era el más numeroso entre los que regresaban del exilio en Babilonia, tenía un papel fundamental en el esfuerzo por restaurar la vida y la herencia cultural de Israel. La participación de estas familias reflejaba un firme compromiso con el retorno a la tierra de sus antepasados, con el propósito de contribuir al renacimiento de la nación y la renovación de sus tradiciones espirituales y culturales. El grupo incluía personas de diversas edades y generaciones, ancianos que recordaban historias sobre los antiguos asentamientos de Kiriat Jearim, Cefira y Beerot, y que transmitían estas historias a los más jóvenes. Adultos que habían vivido toda su vida en el exilio y estaban decididos a dejar atrás la estabilidad de Babilonia para comenzar una nueva vida en la tierra prometida, y jóvenes llenos de energía y entusiasmo,
ansiosos por descubrir y experimentar el hogar ancestral del que tanto habían escuchado. Para todos ellos, este viaje no era solo un traslado físico, sino un reencuentro con sus raíces espirituales y culturales. A lo largo del trayecto, los 743 miembros de las familias de Kiryat Jearim, Cefira y Beerot demostraban una fuerte unidad y solidaridad. Los mayores se encargaban de compartir sus conocimientos sobre las antiguas costumbres y tradiciones, transmitiendo la herencia cultural a los más jóvenes. Los adultos lideraban la organización del viaje, asegurando que los suministros fueran suficientes y que todos los miembros del grupo estuvieran preparados para enfrentar las dificultades del camino. Los jóvenes, con su entusiasmo, aportaban dinamismo y esperanza, alentando al grupo a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. El objetivo de las familias de Kiryat Jearim, Cefira y Beerot no se limitaba solo a regresar a sus tierras en Judá para recuperar sus hogares, sino también a participar activamente en la reconstrucción del templo en Jerusalén y en la revitalización de la vida comunitaria y religiosa. Su participación simbolizaba el compromiso colectivo del pueblo de Israel con la renovación de su identidad cultural y espiritual en la tierra que les había sido prometida. A pesar de los desafíos, la dedicación y perseverancia de estas familias representaban un aporte valioso al renacimiento de la nación israelita y a la restauración de sus antiguas tradiciones. Los varones de Micmas sumaban un total de 122 personas. Aunque se trataba de uno de los grupos más pequeños que regresaban del exilio en Babilonia, su participación tenía un significado profundo y simbólico en el esfuerzo por restaurar la nación de Israel y renovar la vida en la tierra de sus antepasados. La decisión de estos hombres de Micmas reflejaba un firme compromiso con el regreso a su hogar ancestral, motivados por la esperanza de contribuir a la reconstrucción del país y a la revitalización de su herencia cultural y espiritual. El grupo estaba compuesto por diversas generaciones, ancianos que conservaban recuerdos y relatos sobre la vida en la antigua Micmas, transmitidos a lo largo de los años, adultos que habían pasado toda su vida en el exilio y estaban dispuestos a dejar atrás la seguridad de Babilonia para regresar a la tierra prometida, y jóvenes llenos de entusiasmo por descubrir y experimentar la vida en el lugar que sus antepasados habían llamado hogar. Para todos ellos, el viaje no solo era un traslado físico, sino un reencuentro espiritual y cultural con sus raíces. Durante el trayecto, los 122 varones de Micmas demostraban una destacada unidad y apoyo mutuo. Los ancianos compartían su sabiduría y enseñanzas sobre las antiguas costumbres y tradiciones, asegurándose de que éstas fueran conocidas y preservadas por los más jóvenes. Los adultos se encargaban de la logística del viaje, organizando los suministros, cuidando de los más vulnerables y asegurando que todos estuvieran preparados para enfrentar las dificultades del camino. Los jóvenes, con su energía y optimismo, aportaban dinamismo al grupo, motivando a todos a seguir adelante incluso en los momentos más complicados. El objetivo de los varones de Micmas no se limitaba únicamente a regresar a Judá para recuperar sus tierras y hogares, sino también a contribuir activamente en la reconstrucción del templo en Jerusalén y en la revitalización de la vida comunitaria y religiosa en la Ciudad Santa. Su participación simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su identidad cultural y espiritual en la tierra prometida. Aunque pequeño en número, el esfuerzo y la dedicación de la comunidad de Micmas representaban una contribución valiosa al renacimiento de la nación israelita y al restablecimiento de las prácticas y tradiciones ancestrales. Los varones de Betel y Ai sumaban un total de 223 personas. Aunque no eran uno de los grupos más numerosos que regresaban del exilio en Babilonia, su participación tenía un significado profundo en el esfuerzo colectivo por restaurar la nación de Israel y revitalizar la vida en la tierra de sus antepasados.
La decisión de estos hombres de Betel y Ai de regresar reflejaba un fuerte compromiso con su herencia ancestral y un deseo compartido de contribuir a la reconstrucción del país y a la renovación de su identidad cultural y espiritual. El grupo estaba compuesto por personas de distintas generaciones, ancianos que guardaban en su memoria relatos y tradiciones transmitidos de generación en generación, acerca de la vida en las antiguas ciudades de Betel y Ai, adultos que habían pasado toda su vida en el exilio, pero estaban dispuestos a dejar atrás la comodidad de Babilonia para comenzar una nueva vida en la tierra prometida, y jóvenes llenos de energía y curiosidad por descubrir el hogar ancestral que tanto habían escuchado en las historias familiares. Para todos ellos, el viaje no solo representaba un traslado físico, sino también un reencuentro con sus raíces y una reafirmación de su fe y cultura. A lo largo del trayecto, los 223 varones de Betel y Ai demostraban una notable unidad y espíritu de apoyo mutuo. Los ancianos compartían enseñanzas sobre las antiguas costumbres y tradiciones, asegurándose de que los conocimientos y la herencia cultural fueran transmitidos a los más jóvenes. Los adultos lideraban la organización del viaje, gestionando los suministros y cuidando de los más vulnerables del grupo, mientras que los jóvenes, con su entusiasmo y optimismo, infundían dinamismo, alentando a todos a seguir adelante frente a los desafíos del camino. El objetivo de los varones de Betel y Ai no se limitaba solo a recuperar sus tierras y hogares en Judá, sino también a participar activamente en la reconstrucción del templo en Jerusalén y en el restablecimiento de la vida comunitaria y religiosa en la Ciudad Santa. Su participación simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con la renovación de su identidad cultural y espiritual en la tierra que les había sido prometida. Aunque el grupo no era grande, el esfuerzo y la dedicación de los hombres de Betel y Ai constituían una contribución significativa al renacimiento de la nación israelita y al restablecimiento de las antiguas tradiciones y prácticas religiosas.